porque somos fieles a nuestros seguidores, Hobby FM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24/7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Desde Chile para el mundo, escuchas hobbyfm.cl, programación 24/7, diseñada para acompañarte en cualquier momento de tu día o noche. Ingresa a www.hobbyfm.cl y disfruta de lo mejor de tu hobby en un solo lugar. Somos tu pasatiempo favorito. Buenas tardes, gente, siendo las 8:05, le damos una cordial bienvenida a toda la gente linda de Hobby a Contra Golpe. ¿Cómo están, chicos? Hoy los veo desmotivados hoy día. Bueno. El calor. El calor y además porque nos falta una persona muy importante para este proyecto, que es Sofía Brinzo, que lamentablemente, no sé si lamentablemente no pudo asistir, pues está participando de una gran obra que va a ser Los Locos Adams, que va a ocurrir en como la Vía Láctea, no sé qué cosa, cerca en Macul, cerca de su casa. Así que una gran obra de teatro que va a estar durante todo este mes. Así que le mandamos un gran abrazo a Sofía. Y chicos, ¿cómo están ustedes? Terrible. No, el calor a mí me tiene mal. Mal. El camino para acá fue horrible. Enero no me gusta y febrero tampoco. Porque no pasa nada. No pasa nada. Nada. Pero eso. Amigo, el más amargado que conocí. No, estoy horrible. Así. Pero cuánto ánimo, Dios mío, ya. Pero vamos a hablar de cosas interesantes, supongo, porque aquí tenemos... Por supuesto, gente. Traje una chaqueta hoy día. ¿En serio? Traje una chaqueta. Hoy día vamos a hablar de lo que, como se conoce, darse vuelta la chaqueta. Lo que pasó la semana pasada con la gente de derecha, que va a votar en contra sobre el plebiscito constitucional. Sí, contextualizando es que la mayoría de los senadores de RN y la derecha, tras firmar el acuerdo de la paz y la nueva constitución, decidieron hace una semana votar en contra de este cambio constitucional, argumentando que no existen las condiciones óptimas para aprobar esta constitución. Ya, entonces se hace el acuerdo de unión de paz, o sea, se hace el acuerdo de paz para una nueva constitución y le resulta que la derecha de repente dice, no, desconocemos esto, no están las condiciones. No así hay que mano, hermano. No hay mano, así que no van a hacer ni una hueá. Sí, para ser justo, la UDI, o sea, Jacqueline Van Rieselberghe, el mismo día de la firma dijo que iba a votar en contra. O sea, ellos nos han dado vuelta la chaqueta. ¿Y quiénes sí entonces? ¿RN? RN con Evópoli. Más que todo RN. Habiendo dos casos particulares que ellos dijeron que sí van a aprobar el nuevo cambio de la Constitución, que es Osandón y el presidente de RN, Desbordes. Mario Desbordes. Oye, aquí en redes sociales tenemos a Sofía Andrea Brinzo que dice, pórtense bien, weón. Me doy por advertido, pero no prometo nada. Sí, tampoco. Invitamos a toda la gente a mandarnos saludos y comentarios al más 569 50 82 6759. Repito el número, más 569 50 82 6759. También a través de la caja de comentarios de la transmisión de Facebook y también al hashtag Contragolpe. También nos pueden mandar un directo a Instagram, aunque eso lo va a ver la Sofía, pero después la Sofía nos va a redirigir a nosotros sobre sus mensajes. Ah, mira. Sí, obvio. Hay monopolio de información. Bueno, en cualquier caso, el tema de RN, cómo se ha vuelto la chaqueta, yo tampoco... O sea, lo siento como una movida política por parte de RN para que no se quiebre Chile Vamos, pues ese es el problema, porque con el tema de la paridad de género para la nueva constitución, la UDI se enojó caleta porque RN votó en contra de lo que se supone que iban a votar. Entonces, para evitar quebrar la coalición, se dan vuelta esta chaqueta para repactar de nuevo con la UDI. Sí, pues lo que pasó era que cuando se iba a votar el tema de la paridad, llegó la UDI diciendo, si ustedes votan a favor de la paridad, se acaba Chile Vamos. Ese fue el ultimátum que le dio a los diputados de derecha.
siendo que todos los diputados de derecha, la gran mayoría, iba a votar a favor de la paridad. Ujú. ¿Y De qué hecho, al pasó? final lo hicieron. Sí, pero en la primera instancia ellos votaron en contra. Y ahí fue donde se generó como un ruido diciendo que RN o la derecha sí solo votó el acuerdo, lo que se había acordado ese día, pero los nuevos casos o los nuevos votos no lo iban a aprobar. Ellos firmaron el acuerdo. Que el tema de la paridad, que el tema de los pueblos originarios no iba. Qué bueno que quedó hasta ahí nomás el acuerdo, weón. Sí, pues, entonces lo que Yo pasó encuentro es que... súper peligroso que el acuerdo no continúe. ¿Cómo me refiero? Porque, ¿qué pasa si es que se hace el plebiscito, ¿cachai? Y sale un resultado positivo y el Congreso dice no, chúpenla, no hay 2/3, así que cagaron, no hay constitución. Sí, pues, lo que Oh. pasa... Entonces al final el acuerdo tiene que cumplirse, pues no pueden salirse ahora que ya quedó la cagada, pues weón. Sí, pues, a lo que nos referimos con la vuelta de chaqueta es que están buscando cualquier punto, cualquier estrategia para no ir al tema de la aprobación constitucional. ¿Y por qué decimos que una vuelta de chaqueta? Porque cuando uno firma y hace un acuerdo, como Es por que ejemplo, teníamos a Alaman, po, como weón. ejemplo Alaman, que hace, no sé, 3 semanas iba a votar a favor del acuerdo y ahora va a votar en contra. Pero es que Alaman yo no sé por qué la gente confía mucho en Alaman, pues weón. Si el bueno votó en contra de la ley de divorcio, fue de los primeros en divorciarse, Esa pues, fue weón. muy Es muy buena, buena. hermano, weón. A mí me encanta esa weá. ¿Cómo se llama esto? Pero tú ahí, Ya, hagamos ficción, hermano. Hagamos ficción. Vamos a abril. ¿Ya? ¿Ya? Gana el no, weón. ¿Ya? Gana el no, No a la nueva constitución. No a la No a la nueva nueva constitución. Pero gana, weón, onda 75-25. Se da vuelta el ambiente que estamos viviendo ahora, Así se da es. vuelta. Onda pasa algo extraño en las calles, donde se sataniza el movimiento y toda la gente, la campaña no tiene un auge bastante potente y se Yo siento que eso va a ser demasiada ficción, porque es muy difícil que el proyecto de la nueva constitución no se apruebe, así como es raro, pues, si al final hasta los días recientes, hasta el 80%, 70% de la gente está de acuerdo con las manifestaciones y con la nueva constitución. puta, hermano, es que también Dale, continúa. sí, también son, ¿cómo se llama esto? Creo que esto ya ha pasado muchas veces antes, pues según la reacción tanto de encuestas y tanto reacción de gente con, por ejemplo, otras elecciones, ya hemos visto cagazos más o menos importantes, pues, weón. Por ejemplo, el argumento que se podría usar es que igual falta harto para abril. Pueden pasar muchas cosas. Sí, o sea, ¿Que se puede desgastar el movimiento? muchos factores. Puede ser que la derecha empiece con un plan comunicacional como el que hizo con la PSU, por O ejemplo. el que hizo con Piñera 2. O que la Eso- izquierda se pegue un balazo en las patas nuevamente, pues, weón. O que la izquierda empiece a... Pero es que a la izquierda ya no le quedan pies que dispararse, pues, bueno. Hermano, te sorprendería. Sí, te sorprendería. Entonces, lo que nosotros estamos como poniéndonos a futuro es qué pasa si no se aprueba, porque en nuestros círculos más cercanos no creo que nadie haya llegue diciendo que esto no se va a aprobar. Todo está muy seguro, el ambiente está muy seguro, la voz en la calle uno escucha la nueva constitución, pero ¿qué pasaría si... ¿Cuál sería tu reacción, Mati? ¿Cómo responde la calle a través de eso? Primero tú, ¿qué dirías, por ejemplo, ese Yo- día cuando estén dando los resultados y digan, no hay cambio en la constitución? Ese día cuando esté probablemente contando los votos, porque estoy seguro que va a ser de nuevo vocal de mesa. ¿No que se iban a repetir los vocales de mesa de El- las elecciones pasadas? El Entonces Mati. estoy listo. Está listo. Si es así, después de que termine de hacer toda la pega de vocal de mesa, voy a agarrar mi cueva y voy a meterme al computador a revisar a dónde me voy. ¿Tú Yo me te- miro este te país, va- te culiao, vas? así como ya pierdo todo, no espero nada de usted y ya no sigue me decepcionan. Pero es que tenéis que seguir lo que te están diciendo también en el ejercicio democrático. Ya, po, pues, weón. yo Si tengo- la gente vota porque no quiere cambiar la constitución es porque no quiere cambiar la De más, constitución. pues, po, yo estoy en weón. mi libertad de virarme a un país culiado así, pues. Pero entonces si es que tú estás jugando a la pelota, weón, te meten 3 goles, perdiste, te vayas a la Nos chucha. ¿sí? vemos, hermano, sí, nos vemos. Yo no me interesa. A mí, por lo menos, onda, no me interesaría ya seguir en un barco culiado que se está hundiendo. Que yo encuentro que se va a hundir. Que si ese es el Pero yo resultado. creo que es demasiado derrotista ese punto de vista. Sí, De de más hecho, que sí, también po. creo que más que pensar cuáles serían las respuestas de los resultados, hay que pensar que qué cosas garantizaría que esa nueva constitución se diera en buenos términos y que se diera ese plebiscito en buenos términos. Yo creo que al final esa es la principal discusión. Porque si te vaya a ver, no, resulta que sale no, pero ¿qué pasa si es que está esta idea de la campaña de comunicacional que claramente vendría a ser un cohecho o algo que se puede denunciar? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve también que la misma gente quizás no quiera o haga una campaña para no ir a votar? ¿Cachai? O que también hayan otros rollos alrededor. Pues entonces, ¿qué condiciones sienten que tienen que ser
las que tienen que estar sí o sí para que se pueda dar un proceso constituyente Que adecuado. la que escena, yo creo que son las mismas que han estado siempre. Si tampoco es como que el país se esté quemando y que estemos todos, que estemos todos golpeándonos en la calle. Es una afección que solamente se compra la gente que solamente se informa por la tele, que nunca sale a la calle. Po. Si el país tampoco está patas para arriba. Si las condiciones para generar, para mí las condiciones para generar un plebiscito constitucional están. Y siempre han estado. Yo creo que... Ya, pero ¿cuáles son? Po, weón? Yo encuentro que cada país tiene como sus propias como argumentos para decir si es momento o no es momento, pero según la experiencia internacional, no hay un momento como exacto o magnífico para hacer lo que yo pienso para hacer un cambio en la Constitución. Como que los cambios constitucionales se pueden dar por muchos motivos, por un movimiento social, por un desgaste, por una solicitud o por un cambio necesariamente profundo. Pero yo no estoy hablando de las causas que llevan al proceso constituyente, estoy hablando de qué elementos, qué condiciones debiesen estar para que ese sea un proceso democrático, legítimo y representativo. ¿Cuál crees tú? Es que, mira, de partida, no siento que si se hace un plebiscito constitucional sea como la metralleta en la mesa, como se puede decir. O en sea que otro lado. no haya fuerzas armadas No, pues, ni... no tenemos las fuerzas armadas que están Ya. picándonos las patas para ejercer un plebiscito que está sumamente viciado. Para mí no existe eso. Tenemos el CERVEL que debería Y el TRICEL. y el TRICEL que son entes que deberían garantizar que esto se lleve de forma más transparente posible, ¿cachai? Y que la garantía siempre ha estado, como se han hecho todas las elecciones. Pues yo creo que el problema en este caso en particular, yo creo que el tema no es el proceso en sí de la elección, sino lo que hay detrás, o lo que hay antes, ¿cachai? Que tiene que ver con el tema de las campañas, con el tema, porque una campaña electoral es carísima, weón, De más, carísima. Carísima. De hecho, por eso hay mucho plata por debajo que le pagan a los weones, porque es muy, pero muy cara. Po. Entonces, al final, como por ejemplo, no sé, el movimiento Nómada FP, por ejemplo, que seguramente quiere una nueva constitución, va a conseguir fondos para poder financiar una campaña. Pero es que, ¿cómo se llama esto? Yo entiendo que todo eso de las campañas, difundirlo, antes era difícil. Pero ahora con redes sociales te llenan 1,5 millones de weones en la Eso es lo en que Plaza apostó Italia, Marcel po. Cloud y me encantaron su casi 2% Ya, de pero votos, Marcel hermano. Cloud está loco. po. Yo creo que hubo un problema más grande que la Sí, difusión po, de ahí Marcel tenemos, Cloud. ahí tenemos fatiga Ya, pero, de por materia ejemplo, prima. po. lo que dice el Choche es cierto, po, que debería haber un financiamiento estatal, por ejemplo, para los candidatos Ujú. a la Asamblea Constituyente. Que sea un monto específico O para sea, cada lista, por ejemplo, O sea, independiente. lo hay. El tema es que ese dinero muchas veces no alcanza. No, pero ¿Cachai? yo encuentro que ahí tiene que entrar primero la creatividad de los participantes, pero hay que poner un tope. No hay que dejarlo, o por ejemplo, no hay que dejar que sean privados, que eso ya no se puede, pero ya no hay que dejar que los privados puedan aportar esa cantidad de dinero y también darle un monto razonable para poder hacer una difusión. Ahora también entra la creatividad de los mismos participantes, cómo pueden hacer funcionar ese dinero. Sí, sí. Yo encuentro que es necesario y claramente el Estado igual lo hace, pero creo que también es importante como disputarle los espacios de medios a la derecha, porque siento que la derecha va a tener mucho más poder como fáctico, comunicacional para poder dar a entender de que bueno, si se aprueba la nueva constitución se acaba Chile, que es una weá que la derecha dice, puta, Todas las elecciones. todo el mundo De hecho, va a tratar. lo acaban de decir Para la que de si Piñera, po, Chilezuela. Chilezuela, no, y acaban de ¿De decir nuevo que está diciendo Chilezuela? si se aprueban la constitución vamos a ser como Venezuela o como Allende del 73. O sea, así están, ya empezaron con la misma política del terror y ese medio comunicacional, esa forma de comunicar algo ya empezó. Po. O sea, Ya, no hay campaña, ¿cachai? Según No están diciendo explícitamente que hay que votar en contra, pero te están diciendo Pero- lo que va a pasar. Pero la otra cosa que me interesa es saber lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están diciendo, y lo pueden decir acá al jovífono más 569-5082-6759 o en la caja de comentarios. Y ya que están ahí, aprovechan de seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify y en Instagram, contragolpe.podcast. Por ejemplo, yo pienso que la garantía más grande del proceso constituyente es que está todo declarado por ley. Se hizo una ley del Estado, donde se aprobó el plebiscito, donde se dijo cómo iba a funcionar el organismo que va a generar la nueva constitución, que se le dio un poder específico, una función en específica, no como en otros países que la Asamblea Constituyente puede tener más poder que hasta el mismo Congreso, Como en Venezuela. como en Venezuela, pero aquí se estableció eso. Se estableció Ya. y esos argumentos que se dieron en el acuerdo, que fueron, por ejemplo, los 2/3 para aprobar leyes constitucionales,
o temas de cuánta gente va a participar, o las funciones que van a tener, eso generó un problema en la izquierda más extrema de Chile. Y en la derecha más Y extrema en la también. derecha más ¿Y extrema. cuáles son las garantías básicas que deberían estar para realizar el plebiscito? Yo creo que debe ser obligatorio, yo creo que debe ser feriado, ¿Ya? y también creo que debe haber una campaña como transversal sobre las dos opciones. Y dejar claro que una cosa que la derecha está jugando mucho ahora es qué pasa si gana el no. Porque si gana el no, caga todo el proceso, pues a entender como que la gente no quiere una nueva constitución y Ujú. por tanto, como no quiere una nueva constitución, se valida la constitución del 80 nuevamente, porque Sí. ha sido validada 2 veces, Ujú. el 80 y el 89, 88 aproximadamente. Sí, por las dos. Y el 2004. 2004. Pero el Por 2004 lado, es simple visito formalmente. Así que yo creo que ahí es súper complejo. Creo que esas son las 3 condiciones básicas para que sea legítima. Porque a mi juicio, Ujú. yo siento que votar es como la base para cualquier participación ciudadana. Creo yo. Y la garantía la hace cada país. Pues. Cada país, eso es lo que pasa. Tú voy a sacar muchos ejemplos de distintos países. Pues. Hay países que tienen los 2/3, hay países que no tienen los 2/3, que el voto es obligatorio, otros que no. ¿Cachai? Cada país puede elegir sus garantías para que este proceso sea serio. Yo creo que lo principal es que esté escrito y esté como, no sé, pues esté escrito en una ley y que todos estemos de acuerdo que esa ley es así y que la vamos a respetar. Ya, entonces vamos a llegar a abrir con una papeleta. ¿Qué tiene que decir esa papeleta? Pero si ya está dicho lo que va a decir, pues ¿Qué va a decir estás de acuerdo que está de acuerdo con una nueva constitución y Ujú. cuál va a ser el formato que vas a tener. Pues si quieres que sea comisión mixta o comisión Constitucional. En cualquier caso, si llegase en uno de esos pocos casos a ganar el no, yo creo que... A ver, yo como ciudadano digo, ya perdí, pues, weón, ya la gente no quiere esta weá. Así Ya, como pues. que no me puedo ni tomar ni el colegio, ni puedo salir a marchar, ni una de esas weas, porque finalmente la gente dice que quiere una constitución que ya está, pues, weón. Pero una cosa quita lo otro. Si se aprueba, si gana el no, eso me impide, en términos como ciudadanos, de ir a marchar, de tomarme un colegio. O O eso sea, también se podría ser considerado como una forma de participación. No necesariamente, pero siento que si tú has pedido una nueva constitución y uno de esos procesos es hacer un plebiscito y ¿Y la perdiste? y perdiste el plebiscito, no podís como... Sí, pues como que tu protesta pierde legitimidad. Sí, pues, ¿cachai? Yo no es como... Es Oye, como, yo... hermano, ¿qué más querías? Sí. Sí, pues sí, mira, la derecha diría, no, si esta weá no fue legítima porque no es la forma y la weá, y te ponen los tanques en la calle y chao, y se toma el poder y chao con los procesos constituyentes, Wow. pues, bueno. ¿Cachai? Esa weá es igual de legítima que, puta, tomarte tu colegio, creo yo, tomarte tu colegio cuando perdiste la elección, pues, ¿cachai? Como que al final legitima es que el que tenga el poder y las armas es el que al final gobierna, y no estoy de acuerdo con esa lógica. El poder lo tiene la gente, no las armas, No la arma. creo yo. No Entonces, sé si será- yo pienso que lo que pasaría... Qué bonita frase, ¿eh? Sí, lo que pasaría sería como un momento de confusión. ¿Ya? Confusión en el movimiento de... Hoy cagamos. Sí, y como... Oye, sé que no, parece que no funcionó. ¿Sabes qué lo cara que- tendría? Tendría como la cara, no sé, weón, como hincha de la Católica que acaba de perder la final. así. Sí, no, el penal así que se perdió, el palo de El Pinilla. palo de Pinilla. El palo de Pinilla. Oh, puta la Así weá. estaría, esa es la sensación que me Sí. daría, el palo de Pinilla. También yo había pensado en irme del país, ya, no, o desconectarme. No, yo lo tenía pensado Oye, pero, antes. pero ese estoy sería con como puros mi- derrotistas, weón. Hermano, yo me largo. Es así que ¿sabes como, qué? cuídense, hermano. Sí, uno que viene como de la marcha de los pingüinos, de tomarse los colegios, 2011. y 2011 y poner la LGE y la gratuidad y vamos con el 60% y de a poquito ir poniendo cosas. Que detonen esto y que la weá haya sido Ah, banada. cacha, puedo decir, hasta Pamela Gil en el Senado, en la Cámara de Diputados, uno decía, es una victoria, que Florcito Motúa esté ahí, victoria. Oh. Ya, ¿Cachai? pero Mira, somos un programa serio, Ya, weón. ¿Por qué no, estás no, hablando de esto? no. Pero, Ahí, hermano, hasta ahí nomás. No, no, yo Ahí quiero- nomás. explica tu maqueta, joven. Yo quiero indagar Por un poco ejemplo, en eso. yo ver cuando Camila Vallejo, Giorgio Jackson, que Ya. eran participantes del movimiento, obtuvieron un lugar en la Cámara de Diputados, era bien, pues ahora vamos a ir cambiando las leyes, Ya. hubieron problemas, cosas, Bastante. ¿ya? Pero también ver a una persona que estuvo en la tele o a un cantante que no son de los dos aristas políticas también es interesante. Hasta ese día, hasta el día que asumieron. Ya, Ya, dejémoslo hasta el día que asumieron. Y que todo eso se vuelva hacia atrás de decir, no, si es que no vamos a hacer una nueva constitución, la gente no está a favor de esto, la gente no sabemos lo que quiere. Sé que estoy solo. Estoy solo. Pero O capaz no estoy tan solo, pero no soy la mayoría que yo pensaba representar. Pero que por eso yo creo que la clave acá está en el voto obligatorio. Porque sí, hay mucha gente que va a las calles, que participa en las movilizaciones sociales, que no está de acuerdo con votar.
que no lo sienten legítimo, entonces no van, pues, y como no van, no votan, y por tanto salen estas cosas raras como Piñera, pues, bueno. Sí, po. Entonces siento que es como necesario que la gente se vea como en la obligación de votar y legitima el proceso, porque yo creo que no perdemos ni cagando. Si va todo el mundo a votar, yo creo que no perdemos. No, ¿Sí no, es obligatorio? Porque también hay otra cosa que no se considera mucho, que mucho de este movimiento está gracias a los secundarios, pues bueno, los secundarios no necesariamente van a ir a votar. De hecho, no pueden, la gran mayoría. Sí, y bien está, creo yo. ¿En serio? Sí, yo creo que los secundarios no deberían votar. No porque no sea válida su opinión política, ¿cachai? Que la deben tener, sino porque pueden ser manipulados por terceros, ¿cachai? Y piensas que como son posibles causas penales, por ejemplo, desde 14 años hacia arriba, no tienen derecho a voto. O sea lo puedes juzgar en un juzgado. Lo puedo meter en cana. Lo puedo meter en cana, pero no pueden votar. Porque también sí el y no, argumento que ¿cachai? dices también puede ser influenciado. Pues sí, claro, y por eso tienen penas menores y por eso están asociados a otro tipo de momentos carcelarios, ¿cachai? Al final el tema, si bien suena terrible facho lo que acabo de decir, pero... No, si nadie te está jugando, tranqui. ¿Se acuerda Sí. acuerda que perdimos? Somos todos de derecha Sí. ahora. No, porque si bien ¿cómo se llama esto? Si el votar conlleva una decisión política que implica el rumbo de un país, pues, ¿cachai? Yo siento que son más importantes o tiene un mayor peso en la sociedad que cometer un acto delictual que para más encima tiene menor pena si tú eres menor de 18 años. De hecho, por eso mucha gente ocupa a menores de edad para hacer actos ilegales, pues, bueno. Sí, po. Porque así van a tener menos pena y listo. Incluso más servicios sociales. Entonces al final, pucha, no creo que sean argumentos comparables porque trabajan a distintos niveles de acción, de decisión y de Puta, poder, creo yo. O sea, sí, yo creo lo contrario, onda. Podemos aplicarle ley de seguridad del Estado, pero no pueden votar, pues, weón. Es como... Ya, pero eso son por malas decisiones del gobierno también, pues, bueno. Sí, pues, weón. Pero al final, si tú lo pensáis, en la misma razón de por qué, por ejemplo, una persona mayor de 18 años no puede meterse con una persona entre 14 y 18 años. Porque podrían haber tráfico de influencias de por medio Sí, y eso porque- puede afectar también en el tipo de relación, ¿cachai? Sí, Entonces, en este caso, si yo voy y le digo a un cabro chico o un cabro de mi colegio, oye, vota por que sea la Constitución, a la nueva Constitución, lo estoy influenciando y él, como seguramente me ve como una figura de autoridad, va a votar que sí, pues, bueno. Pero te ve Pero- como una figura de autoridad. Probablemente sí, o quizás no, pero ¿qué pasa si es que el cabro en realidad está en desacuerdo conmigo y vota porque el profe me apaña nomás, ¿cachai? Ujú. Esa weá no es justa, pues, bueno, estáis manipulando a la persona. Es complicado dar como por ejemplo, mucha gente decía a los 14 años. Otra gente pensaba a los 16 No, años. pues, hermano, yo a los 14 era anarquista, pues, weón. Sí, pues yo era metalero, pues, entonces, pero como los secundarios iniciaron el movimiento evadiendo el metro, podrían ser solo incluidos, por ejemplo, en el plebiscito y no en las elecciones presidenciales o en las elecciones de diputado o alcalde. Onda 16 para arriba, ¿sí? ¿Sí? No, es que eso se puede discutir, pues, pero estamos hablando de 14, 16, pero entrar en el proceso constituyente, pero no entrando en el proceso de votación de presidente, de alcalde, No. que ya no es tan a futuro, sino que es un ¿Qué? tema más de No. ahora. Mira, yo Tampoco. tampoco. No, tiene que ser mayor de 18 años. Sí, Creo yo, sí o sí. Porque así tú te aseguras que al menos, mal, bien, lo que sea, al menos va a tener el nivel de escolaridad mínimo, pues, bueno, en teoría. ¿Cachai? La mayoría el Te de... sale con mínimo. 19. Y de hecho, tercero y cuarto medios es pura ciudadanía con el currículum actual. Pura ciudadanía, hermano. Yo como que no paso historia, así. Como que es puro enseñamiento de cómo Pura- funciona el sistema y un montón de cosas que son alfabetización ciudadana al final, pues bueno. ¿Por qué Y- no todo Y eso no quita que ellos puedan participar de otras cosas, pues, de otros tipos de participación ciudadana. ¿Qué ¿cachai? otro tipo de participación ciudadana te está refiriendo, profesor? Yo creo que hay varios temas, pues, weón, porque puede ser, por ejemplo, hacer proyectos en las escuelas, hacer proyectos en los barrios, generar aprendizajes entre ellos, puede Cabildo. ser cabildos, asambleas, puede ser, no sé, organizarse para mantener limpia la cuadra. Hay un montón de acciones ciudadanas que incluso pueden tener hasta más valor, las juntas de vecinos, hacer un torneo de fútbol, también es un acto ciudadano, ¿cachai? ¿Tú participaste Entonces- en cabildos, pues, weón? Participé en cabildo, juntas de vecinos. Sería eh, un fiesta ciudadano de- ejemplar. Podríamos decir que sí. No, pero lo principal como para cerrar el tema, yo encuentro que todas estas discusiones, por ejemplo, de la votación, si permitimos a los escolares que voten, por un tema podría ser lo que dice Choche, es como que tienen que ser maduros, yo digo que tienen que participar porque tiene que ser muy representativo
eso tiene que estar escrito, ¿cachai? Tiene que estar establecido Demos y tiene tú. que estar acordado entre todos los participantes, o por lo menos la gente que votó el acuerdo, ¿cachai? Lo que decían unos políticos viendo yo la tele era que la derecha le dice a la izquierda, más democrática, entre comillas, que si llega a ganar el no, porque ellos ya ganaron. Eso Ya, es pero de hecho es lo que- chistoso. Sí, para enojarse. Pero el argumento que dan ellos es que la izquierda más extrema no va a aceptar el resultado, ¿cachai? Ujú. Porque ellos, su argumento es que como estas reglas para garantizar el cambio constitucional no lo hizo la gente. Lo hicieron los representantes de la gente, que son los políticos y los senadores en el Congreso, ¿cachai? Entonces ellos, desde el principio, si pierden, ya van a decir que eso está inválido. Mira, yo creo ¿Se entiende, no? que Sí. entrar a eso, a ver como qué es lo que... como ese escenario y ver exactamente qué cosas se aceptan y qué cosas no, yo creo que podrían perfectamente ir un poco... O sea, algo que podremos conversar con más detenimiento un poco más adelante, Sí. porque ahora hay que darle un espacio a algo tan importante como es la gloriosa Psycho Band, la banda que nos está auspiciando estos programas. La pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter no tienen, Spotify también, con su nuevo disco Urbano, y el disco anterior se llama Personalidades Múltiples. ahí tenemos el lienzo. Está el lienzo acá abajo, pero no se ve muy bien la cámara. El Ana Tomar. Sí, supongo. Si no, bueno, ahí vamos a ver. La cosa es que la pueden escuchar. Nos vamos a ir con un tema de una especie de nuevo EP que va a salir a la pronteada en marzo probablemente. ¿Trajiste papita? Sí, pues nunca antes lo ha sido escuchado, está en YouTube igual, pero nunca había sido escuchado en vivo, así que En vivo. en ya. vivo. En realidad sí, pero no importa. La cosa es que es una nueva reversión del tema Tripleta que pueden encontrar en Spotify, y en marzo lo van a encontrar esta nueva versión. Así que Vamos eso. con el temita. Vamos con el temita y volvemos con la discusión.
Oh, y eso fue tripleta de la gloriosa Psycho y su glorioso régimen del Sí. disco. Es del disco Personalidades Múltiples, pero es una reversión que ustedes la van a encontrar en un nuevo disco, en un EP que van a sacar el marzo 2020. La van a encontrar en Spotify, y ya que están en Spotify poniéndole like a la Psycho y escuchando todos sus temas en bucle, pueden aprovechar de ir a Contragolpe Podcast y van a encontrar lo nuestro, los capítulos que tenemos, que también le ponen like y lo escuchan en bucle millones de veces. Ahora por ya está favor. arriba, están arriba. Sí, los ahora capítulos. están todos los capítulos de Ya. arriba, y todos los jueves el Diego acá los va a subir santamente. Que si no, Para afuera. Y también queremos escuchar los chicos al más 569-5082-6759. Más 569-5082-6759. Grande. también pueden escribirnos por la caja de comentarios de la gloriosa Hobby FM para escuchar también lo que ustedes están diciendo sobre lo que estamos hablando. Queremos leerlos, escucharlos, sentirlos. Amarlos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Oye, volviendo al tema. ¿en qué estamos? Mira, sí. resumiendo, estábamos conversando en la canción de que ¿por qué Alamán, vamos a dar el ejemplo de Alamán, si tiene este cambio, esta vuelta de chaqueta? Y mi teoría principalmente es que ellos, con el acuerdo, ellos estaban dispuestos a ceder algunas cosas en la nueva constitución. ¿Cómo qué cosas? Yo creo que ellos estaban dispuestos a ceder, por ejemplo, temas de derechos sociales, más participación del Estado, La educación, educación. financiamiento público para ABC motivos, pero Sí. no en qué. Pero, por ejemplo, lo que no se dieron cuenta, lo que hablaba de un constitucionalista, Arias, ¿no? O, no me acuerdo cómo le hablaba. Arias, del Partido Socialista. No, no. ¿Arias? ¿Ese Arias? No, era otra persona. Gabriel Arias. Gabriel El Arias, el arquero. arquero. Bueno, él decía que cuando lo que perdió la derecha fue el hoja en blanco. Porque independientemente de los 2/3, si son 2/3, 1/3, 1/5, da lo mismo. Si no se llega a aprobar el artículo, no existe ese artículo. No se toma el que ya está en la Constitución del 80. Ya. ¿Cómo? Entonces, No entendí. por ejemplo, vamos a hacer el artículo sobre aguas. ¿Ya? ¿Ya? Y los 120 constituyentes escriben que el agua es de Chile, de los chilenos Ya. y es del Estado. Y ponte que son 2/3 para aprobar, son 66%. Sí, ponte el ejemplo. Y ponte que no llegan a esa mayoría y se pierde ese artículo. No se toma el artículo que existe ahora. No se queda en blanco. está. No existe. No hay. Se irá a la ley referente a eso. Pero eso igual es súper complejo porque, no sé, pues en temas de educación, que probablemente no hayan acuerdos necesariamente, eso va a generar de cierta forma que que la Constitución no hable nada de la educación, pues eso es complicado igual. Es caótico. Es caótico, pero lo que va a primar ahí va a ser las leyes. Y las leyes se hacen en el Congreso con una mayoría del 50%. O sea, de hecho, pero ojo, las leyes son la especificidad de la Constitución. Correcto. Entonces, si es que el artículo que dice, no sé, el agua de los chilenos, no existe, no se pueden hacer leyes que busquen que el agua sea de los chilenos, pues, Pero se pueden... porque son anticonstitucionales. No, porque no existe. Pero por eso no existe donde te afirmé, pues si la Constitución es este cimiento del cual se construye el edificio legal en Chile, pues si no Sí. tenéis la guía culiada del agua, weón, cagaste, no Pero puedes que poner leyes del si agua. establece weón. en la ley que la ley es del Estado, es la ley del Estado. Porque es una ley, po. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que una ley que no tiene un sustento constitucional no puede aprobarse como ley, pues. weón. ¿Por qué? Porque Porque- es anticonstitucional. Sí, por pues, ende no puede tiene- ser- ¿Dónde va a decir que es anticonstitucional? Porque no está en la Constitución, pues. Sí, weón. po. Por eso, pues al no existir, no hay nada que se lo prohíba poner en la ley, po. No, pues sí, pues el mismo hecho que no exista en la Constitución El le tribu- prohíbe sí, po, colocarla. El po, Tribunal weón. Constitucional te cae de una. po. No, pero sabemos si va a haber tribunal es que no sabemos si constitucional. va a haber, pero más allá de que haya o no tribunal pero- constitucional, Pero piensa... esto ya siendo ficción de la Sí, weá. po, Sí, po. La tení- paradoja del bucle. Sí, Ya, pues pero- tenéis que pensar que la Constitución es básicamente una carta magna, es básicamente una hoja de ruta y nosotros como Chile queremos llegar acá. Y si tú no tienes como cierto, por ejemplo, el tema del agua, si tú no tienes que el agua es de los chilenos, no puedes hacer ningún tipo de ley porque ninguna de esas leyes va a ir hacia allá. Porque Correcto. no hay ese norte. El Estado, la sociedad de Chile, la nación chilena, Vendió la dijo que esa weá no era importante, pues, weón. Por tanto, como no es importante, ¿para qué chucha tenéis que legislar para allá? ¿Cachai? Ese es el problema. Sí, lo comprendo. Pero con ese ejemplo del agua, por ejemplo, la derecha igual podía ceder esas cosas. ¿Cachai? Porque se genera esta discusión. Cómo va a no estar en la Constitución, va a ser inconstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la Constitución
no es una hoja de ruta como dice el Choche, pero lo que tiene es que tiene prohibiciones. Y yo encuentro que la derecha se dio cuenta y se dio vuelta la chaqueta cuando la Constitución dice que es un Estado subsidiario. Ya. ¿Puedes explicar el estado subsidiario, jovencito? Mira, yo no soy un en experto simples en el palabras. tema, pero el Estado subsidiario implica un Estado pequeño que relega sus acciones sociales a privados. Por ejemplo, yo como Estado no me puedo hacer cargo de poner una carretera, así que le paso a un privado que haga la carretera. ¿Cachai? Básicamente eso. O sea, un Estado que delega funciones hacia privados que realicen la misma, el mismo fin que un aparato estatal. al Hacer final. lo que es la licitación. Entonces ellos Exacto. licitan lo que consideren que es necesario hacer y después solo lo regula. Ponemos un ejemplo, las carreteras, hay El los agua, la hospitales, la educación, educación, salud, está lleno. todo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso está en la Constitución, o sea, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que, si vamos al efecto que si se aprueba y decimos que eso ya no se puede hacer más en la Constitución, podríamos establecer que sea un Estado solidario, o sea, lo han dicho, un Estado social o un Estado de De bienestar. bienestar. Hay muchos ejemplos donde el Estado toma un protagonismo y no delega a los privados. Pero eso ahora, si por ejemplo Piñera se pegara en la cabeza y quisiera hacer que el Estado creciera, él no lo puede hacer porque la Constitución se lo prohíbe. Sí, estoy de acuerdo, pero eso también genera que la derecha no quiere ceder eso porque le tiene miedo al estatismo, ¿cachai? Obviamente. Y la Porque- izquierda no quiere permitir que entre el subsidiarismo, o sea, lo subsidiario que siga aumentando porque le tiene miedo a lo privado, ¿cachai? Pero sí, y ese punto fue que la derecha no cedió. No cede. Cuando se sienta a conversar con la izquierda, con el Frente Amplio, ellos se dieron cuenta mucho después, porque no sé por qué, se dieron cuenta que uno, la hoja en blanco no les va a favorecer o va a generar problemas como del agua, o etcétera, pero no creo que llegue a pasar, pero podría pasar. Pero sacar de la Constitución el Estado subsidiario genera que ya no puedes hacer todo negocio y metes al Estado a competir. Si llegamos a ser un Estado de bienestar. por Y lo ejemplo. cual me parece genial. Sí, para una gente es genial, para otra gente no, pero Pero hay eso- una posibilidad de generar otra forma de Sí, sistema. pues porque hoy en día, por O no, ejemplo, no se a los agentes estatales que tenéis como para los servicios los tenía atados de pie y manos, pues, bueno, y también vendados. Obvio. Con el caso de F, por ejemplo, bueno, que tenía una destinación de recursos espantosa. O el mismo Transantiago, pues, siendo También, una empresa, siendo como una idea estatal, contrata a los buses, contrata Alsacia y toda esta weá que son contrata terciarias. empresas privadas y los subsidia. Pero el problema de eso, sí, insisto, el problema no es netamente subsidiario, ¿cachai? El problema es que el Estado no tiene fondos. Sí. ¿Cachai? Y no tiene fondos porque no produce. Como no produce, no tiene dinero y tiene que basarse en el impuesto. Pues, bueno, entre más plata, entre más pidáis, entre más apretáis a los empresarios, más se te van a ir. ¿Cachai? Porque en esta vida nada es gratis. Nada, pues, bueno. De más, pues, hermano. Onda, si la universidad fuera gratis, ¿cómo le pago a los profes para que hagan clases en la U? Ya, pero el Pero- tema es que es gratis para la gente, no Sí, para pues. no para se verá cómo se pagará eso, pero es para la gente, que no sea que tú pagues impuestos y pagues por educación. Eso se llama un doble impuesto. Sí, obvio, pero si en Chile ya de por sí tiene impuestos altísimos. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo viene? Que si ya con los impuestos altos que tenemos, ¿cachai? Seguimos teniendo hoyos fiscales. ¿Cómo vaya a tener, por ejemplo, la universidad gratuita en ese caso? ¿Cachai? Alguien tiene que pagarla, ¿cachai? Sí, y obvio en que ese sí. caso tenéis que aumentar la fuerza productiva del Estado. Creo yo como José Meneses, profundamente estatista. Yo también, yo también pienso de lo mismo, que tenéis que desarrollar básicamente empresas estatales que puedan generar ingresos a las arcas fiscales, pues para poder complementarlo tanto en salud, vivienda, educación y etcétera, ¿cachai? Pero si no estáis entrando a pelear, si ya le vendiste todo el mercado, ya lo tienen acaparado los privados, es como, bueno, si se tienen que ir porque las reglas de juego cambiaron, que se vayan, pues, bueno, pero... Pero aquí como especificándola más, Matías, si tú fueras ahí mágicamente electo como asambleísta. Uf, no. Tú vayas a la asamblea constituyente, vayas a estar en la convención constitucional Vaya a y estar- te vayas a estar sentado, te toca justo por coincidencia de apellido, weón, estás sentado al lado de Alamán. Ujú. Casi. De un Guzmán. Ah, Tenía un Guzmán. un nieto de Guzmán, que Ya, fue ya. elegido en Vitancura. ya, unido con María, yo estoy sentado en Y tú una fuiste asamblea elegido, constituyente. al lado, Sí. eres parte de los 120 personas que fueron elegidas Ya. y tienen que decidir cómo van a hacer la educación Y estás sentado al lado, Estás sentado de del él nieto de Jaime Guzmán. y tienen casi. y tienen que discutir, ¿cachai? Ya. Y Uf. yo voy a ser Jaime Guzmán, o el hijo, o el nieto, no sé, Jaime Guzmán, y él te va a decir claramente que la educación es un negocio, Sí. que hay que privatizar todo
y hay que cobrar a la gente. Ay, pero la derecha no habla así. No, pero bueno. No, porque no son políticos. Sí, Estamos como sí, estamos no. en la asamblea. Sí, Esto a mí me pasó en un cabildo, puede pasar en una junta de vecinos. Siempre puede haber la opinión mucho más extrema que uno no considera. sin algodones, pues bueno, estos Sí, buenos po. van a cruzar. Cuando yo escuche eso, me va a dar un infarto, yo creo. No, pero yo creo que me voy a... Yo de partida no soy una de las personas que deberían meter a un cabildo. Ya. Mi nivel de tolerancia con esas personas es baja. Muy Es bajo. bastante baja. Yo no tengo nada contra ellos. Así, mira, aquí es donde voy a picar. Yo no soy persona apta para ese tipo de tareas, porque mi tolerancia contra esas personas es demasiado baja, pero no tengo ningún problema en que ellos estén en la mesa. Ok. Yo no quiero estar. Ya. O sea, no. O sea, Yo no voy a ser parte de la solución, porque si me siento con esas personas, probablemente yo termine siendo parte del problema. Ok. O sea, no vaya a llegar una tercera solución, porque tú tendrías una, Jaime Guzmán tendría otra, Y yo no soy buen mediador. tampoco. O sea, al final delegas o te pides que otra persona te represente a ti y O- poder explicar tu... O simplemente no va, po, ¿cachai? Pero ¿cómo no vaya a ir, pues, weón, si fuiste elegido? Pero yo... Pero entiendo tu parada. Igual... Sí, pues es que yo, por ejemplo, es que haciendo ficción, que efectivamente tengo que ir ahí, voy a tener que tener mucha paciencia y también voy a tener que tratar de comprármelo con ideas de, ¿cómo se llama esto? A largo plazo, que es lo que no vende, ¿cachai? Porque a nadie le calienta un plan a largo plazo, porque todos estamos en una sociedad donde es el ahora, plata, pan pa' ahora, y bueno, da lo mismo para da lo mañana. mismo, mañana ya vemos, pues, weón. Sí, de hecho, yo creo que ese es el Esa es principio. la cultura que nos tiene metido en este Sí, hoyo, pues esa pues, fue la gran victoria de Pinochet. totalmente. Pero hasta cierto punto igual uno tiene que sentarse a conversar, si no podéis ser completamente intransigente, porque el compadre que te va a decir que la educación es un negocio, tampoco va a ceder, ¿cachai? Entonces al final hay que encontrar un punto medio en el cual uno pueda llegar a algo algo más concreto que ayuda a la gente al final, si al final es eso. Lo que lo tengo que- claro, que pero no te lo digo porque ese es un tema que encuentro que mi actitud está bien, está mal. Esa hueá es una hueá que lo tengo que arreglar, pero yo no voy a ir a un lugar como ese, hermano. Es que como sentarme a sí, po, hablar. obviamente como está la situación, el movimiento y todo, yo he tenido situaciones en cabildo o en juntas de vecinos donde me ha tocado conversar con el ex carabinero yo vivo en Ñuñoa, entonces carabinero que está retirado y él piensa que son todos unos vagos, son todos unos flojos. Y tú cuando participas ciudadanamente te puedes encontrar con esas opiniones. Ya, pero esto es como tema de tolerancia, por ejemplo. Sí, pues, obviamente. ¿Tú te Pero- sentarías a hablar en un cabildo con una persona que niega la violación a los derechos humanos? Ni cagando, pero es que ese bueno debería estar ahí, pues, Ya, partiendo pero por ahí. más gente está, pues, Pues weón. sí, pero lo que pasa es que... Imagínate, el neto Jaime sí, Guzmán hizo esa sí, wea. lo que pasa es que ahí entra en una cosa que se llama... La paradoja, La de la paradoja. tolerancia. o paradoja democrática al final, ¿cachai? Que la democracia es igualdad, es libertad, es un montón de cosas, ¿cachai? Entonces todos tenemos la oportunidad de decir lo que queramos, lo que se nos para en el hoyo, pero resulta que no podéis decir cualquier cosa, pues, ¿cachai? Y no estoy hablando de lo políticamente correcto, sino que estoy hablando con que si un compadre me dice que si no se violan los derechos humanos, un negacionista, ¿por qué está diciendo eso si sí pasó, ¿cachai? Entonces al final, ¿cómo yo estoy Ya. protegiendo la democracia al no hacer que esa persona hable, pero estoy a la vez siendo antidemocrático al impedirla hablar? Eso es Totalmente, la es paradoja. que eso es lo que te pasa, porque de repente te va a salir un Hermógenes Pérez de Arce, que puede invocar a Ley Zamudio por sacarlo de un programa de televisión por negar la violación a derechos humanos, pues, weón. ¿Y eso a usted le parece que uno debería dar la voz a todo el mundo para hablar cualquier No. cosa? ¿O existe un límite? O sea, si existe un límite que Que rompe el Que deseo. que rompe el deseo, tiene que existir un límite de qué cosas son democráticas y cuáles no, creo yo. Yo creo que principalmente el tema para hablar de tolerancia es que cuando cada uno tiene un discurso y lo pudieron ver, ¿cachai? Unos son más estatistas, otros son más privados, otros son más subsidiarios. Creo que cada uno tiene una postura referente a los temas que es totalmente respetable. Lo que pasa es que cuando ese discurso es intolerante en sí, uno no puede tolerar eso, porque rompe el equilibrio de la comunidad, de la ciudadanía. Es que sí, Porque el mensaje intolerante es mensaje de odio, es mensaje de... Pero son mensajes totalmente claros. No Pero- es que yo me sentí aludido. Pero en ¿cachai? ese caso son como- mensajes, por ejemplo, la violación de derechos humanos es un mensaje totalmente claro. Las personas que son negacionistas de los derechos humanos es porque ellos están ocultando una realidad.
Y por eso Pero- eso se genera una comunicación intolerante. Ujú. Ahí igual yo tengo un pequeño comentario. En este caso, si fuera al revés, ¿cachai? Porque entendemos que hay cosas que son prácticas antidemocráticas. Por esas prácticas antidemocráticas se asume que los hace la derecha. Pero la izquierda, en pos de reclamos de justicia, ¿también incae en actos poco tolerantes? Obviamente que sí. ¿Y esos son igual de reprochables o son igual de denunciables en cantidad de actos que los que se hace con la derecha? Me parece que sí, pero no te podría indicar como un ejemplo tan claro como los derechos humanos. ¿Cachai? Siento que negar que Venezuela es una dictadura. no O- es una... sí, podría ser, pero estoy hablando de un país extranjero, ¿cachai? Podéis tener diferentes posturas porque no vivía ahí. Pero esto pasó acá en Chile. O sea, no puedes negar algo que pasó en tu mismo país donde está todo para ir y revisar cosas. Pero, por ejemplo, ya con el caso contrario, yo sé que es un pésimo ejemplo. Dale. Sí. 20% de un liceo se toma el colegio y impide que se puedan rendir las pruebas y repiten 5 cabros. Esos Ya. 5 cabros no participaron de la toma, repitieron porque no pudieron participar de las últimas instancias. Ahí, esos 20 cabros, que probablemente con ideas de izquierda se tomaron el colegio, pasaron a llevar los derechos de la vocación de esos 5 cabros. pues. Como lo de la PSU. Como lo de la No quiero PSU. hablar de la PSU, pero ya se entiende, ¿cachai? Pero Pero vamos con repetir, ya, que pero es más grave. En el caso de el caso de la PSU, el reclamo que hace la derecha, decir que le quitaron los sueños a estos cabros, en teoría, o en esta misma lógica, es igual de válido, ¿cachai? Sí. Que nosotros decirle a la derecha que los buenos niegan los derechos humanos, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces, al final, ¿qué pasa ahí? ¿Qué prima al final, Por, según ejem- ustedes? por ejemplo, Porque uno es más legítimo que otro. yo iría al detalle mismo. Po. O sea, no dar la PSU un año solo afecta que te demore un año más en darla nomás. En estricto rigor, como dice... Claro, no es como. No pasa nada, pues en verdad. Vaya a estar un año sin dar la PSU nomás. Los otros son como. Vaya a estar un año sin entrar a la universidad, pero puede entrar a un técnico, a otro tipo de Podéis darle al institución. próximo año. Puede darle al hermano, próximo año. Y podéis, ¿cómo se llama esto? Condenar, onda. Y Podéis condenar el sabotaje, el boicot a la PSU. Pero no se queden en el ejemplo, estoy preguntando otra cosa. por eso te digo, a lo que... ¿Por qué esa acusación de la izquierda a la derecha es más legítimo que el de la derecha a la izquierda? Porque pienso que cada ejemplo tiene que ser detallado al nivel de encontrar el mensaje de intolerancia con el otro grupo. Uf. Ya. Porque acá hay una lucha, no es es uno contra otro. Mm. Porque si tú quieres quitarle la posibilidad de que el otro participe, por ejemplo, los mensajes intolerantes de los derechos humanos, Ujú. los mensajes de derechos humanos tienen otro mensaje sobre que son las violaciones, sino que son violaciones a ciertas personas en específico, con un ideal específico. Una persecución política. Una persecución política en específico. ¿Cachai? No, Más pero- que pero- los actos pero- asquerosos que hicieron, Pero más allá de eso, lleva un trasfondo. sí, quizás yo también me estoy quedando en el ejemplo, pero estoy pensando, por ejemplo, ya en un cabildo llega una persona que quiere, por ejemplo, un estado subsidiario, probablemente esa persona sea muy mal vista en ese cabildo, ¿cachai? Depende, por lo depende del cabildo. donde Depende se del hace. cabildo. Probablemente el cabildo, pero aún así yo siento que hay ciertas acciones o ciertas participaciones ciudadanas que son las no convencionales que están principalmente protagonizadas por gente de izquierda, que en muchos casos no es tan tolerante como uno pensaría que la izquierda lo es, ¿cachai? No, yo creo que la gente de izquierda es muy poco tolerante. También pienso lo mismo. Muy poco tolerante. Pero- Yo creo que categorizar a la gente de izquierda como tolerante es un error grande. Ya lo- Bastante grande. a lo- Tenemos claro la funa a Beatriz Sánchez y a Giorgio Jackson. Boric. A Boric. Ya Boric, perdón. Pero por ejemplo, la izquierda, alguna extrema izquierda es intolerante, pero no tienen un discurso intolerante contra el otro, ¿cachai? No es un discurso que... O sea, es un discurso con sus ideales que pueden estar bien o mal. Su personalidad intolerante. Su más personalidad no intolerante así por... su discurso. Sí, porque igual... O sea, te imponen suena súper facho lo que voy a decir, pero sí, imponen la diversidad, ¿cachai? Ya de por sí esa frase De hecho, sí. sí, po. es poco tolerante a pesar de que busca tolerancia. po, Es Sí. que es el juego de es el juego que se está dando en un mundo así. Pues, si cruzamos el charco, tenemos en Grecia el amanecer dorado, que es básicamente el cuarto Reich. Oye, Sí, el nombre culiado, piteado, Amanecer así, el dorado, amanecer hermano. dorado. Hermano, públicamente un diputado del amanecer dorado golpeó a una mujer en un programa de televisión. Sí. Y ¿hasta dónde llega cuáles son los límites de la tolerancia? Y- Puta eso. po, Y a lo mejor... cuando tenía una persona dando un discurso de odio en televisión pública.
Pero entonces, en esa misma lógica, no puedo creer que esté diciendo Qué esto. bueno que tomaste Me ese encanta- personaje. me encanta que tenga un Bueno, que no yo puedo no- creer que esté diciendo esto. yo no Pero ya, quería en hacer. imagínate, ¿cachai? Que llega una persona, ¿cachai? De izquierda que milita en algún partido de izquierda que te diga, hermano, sé que estos hueones valen pico, esta gente de derecha debería morir porque lo único que hace es hacer daño a este país porque no creen como básicamente lo que yo creo. ¿Cachai? Ese discurso es sumamente intolerante y va en la tele y le pega un facho. Sí, es espantoso, pues, weón. Es terrible. Es que Ya. es que desgraciadamente que si tú Pero- lo pones del Pero se suelen reprocharle menos Es que- a esa persona que a Es que yo este creo- compadre el Amanecer Dorado, Yo ¿cachai? creo que sería reprochable igual. Es que ya, por ejemplo, en ese caso, violencia sigue siendo violencia, da lo mismo que el tinte político, pues, weón. es que si cambiáis facho por comunista, Sigue sería siendo un Hermógenes weón Pérez golpeando, Darce. sí, pues. Esa es la cuestión, pues si cambiáis Es como pasaste a ser barra brava, no pasaste a ser una persona que esté criticando el fondo. Sí, pues, O y a sea, lo te mejor- cambiaste la camiseta. a lo como mejor Alaman. sí, po, y a lo mejor aquí es bien visto entre comillas porque uno conoce lo que pasó en la dictadura de Pinochet, ¿cachai? Tiene ese recuerdo mental. Entonces, Como como el de Allende, que o el- también fue terrible. pero no fue dictadura, po. No, estoy de acuerdo, no fue ¿Cachai? dictadura, pero igual Entonces- también, porque la gente también recuerda eso, ¿cachai? Fue igual Sí, de... Yo siento que el gobierno de Allende, teniendo sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, ¿cachai? Como todos los gobiernos. Sí. Obviamente también está en el inconsciente colectivo, pues, ¿cachai? También se suele usar como, no, si yo viví las colas de Lupe. Entonces ese argumento suele ser como igual a yo viví la represión de la Pero dictadura. Yo sé Lo lo chi- que es el frío. Sí, po, lo que da para pensar uno, como para reflexionar el tema de tolerancia, es que es lo mismo, vos tienes que empezar a detallar el ejemplo, empezar a ver, o sea, estáis haciendo una fila y no tenéis comida, pero en el otro lado están matando gente por pensar distinto. Sí, pues, weón. Siempre vaya a llegar a tu punto moral o más alto que tenéis, ¿cachai? Y cómo nosotros podemos como establecer lo tolerante y lo intolerante cuando empecemos a ceder cosas. Como cuando estemos en el proceso vamos a tener que ceder algunas cosas y otras no. Pero hay principios que no vamos a ceder. Por ejemplo, yo no voy a ceder yo no voy a ceder que existan, que se nieguen los derechos humanos, ¿cachai? Yo no Sí. puedo permitir que eso pase. De más, pues, weón. Pero ese discurso, que no voy a hacer eso, si yo voy a tener esa frontera de intransigencia, la derecha también va a tener su frontera de intransigencia, porque va Sí. a ser el tema del Estado subsidiario. Entonces ahí, como yo, que yo no estoy cediendo en esto, voy a permitir que el otro compadre sí lo ceda. Es que Ahí- lo otro estáis negando un hecho histórico. Como lo Pero otro pongamos estamos un pero ejemplo. se entiende el Sí, ejemplo. porque porque si yo entiendo el si yo ejemplo. tengo mi trinchera de algo que no voy a ceder, ellos también tienen su trinchera que no van a ceder. Pues bueno. Bueno, la forma de solucionar un problema entre dos posturas extremas es la votación. Cuando el grupo de los 120 o 100 representantes tengan estos problemas sobre, por ejemplo, el Estado subsidiario, se va a tener que elegir a votar. Y va a tener que tener una aprobación de 2/3 porque tiene que ser una mayoría que sea establecida, o sea, que todos estemos de acuerdo, más que la mitad, pero que no se pueda cambiar, por ejemplo, en 2 años más. Si, por ejemplo, generamos que el Estado subsidiario, ponemos de acuerdo que el Estado subsidiario es bueno, y lo votamos con 50 y 50 y no funciona, no podemos estar 2 años después cambiándolo de nuevo. Por eso es una mayoría muy grande. Hermano, ¿sabéis lo que sí funciona? ¿Qué funciona? Funciona muy bien la Psycho Band. La gloriosa banda que nos ha estado acá acompañando, que acá pueden ver la polera. Yo de hecho justo iba a decir que este tema es pero tan grande que el programa a la hora nos quedó chica, entonces tenemos que estar cerrando ya el programa, ya siendo las 7 de la tarde. Bueno, se me pasó volando. A mí también, ojalá que ustedes también. Por favor, ojalá les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, contragolpe.podcast en Instagram y Contragolpe en la sección podcast en Spotify, donde están todos los capítulos que hemos hecho. Se suben los días jueves. También vamos a estar en Hobby todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Sigan a la Psycho Band también en Instagram y en Spotify. Muchas gracias. Muchas Hobby. gracias. Lo queremos mucho y éxito, Sofía, en tu hora. Sí. Bye bye.